Lo primero que vemos acá, en lo que les voy a leer a continuación, es que acá no solamente se compara, escuche, no solamente se compara la circuncisión con obras, porque se están comparando la circuncisión con una obra, escuchen, obras, algo que puede hacer el hombre, sino que también compara la misma circuncisión con la señal posterior a la fe, ¿me entienden? O sea, cuando una persona creía, lo que procedía después a creer era circuncidarse. Entonces, la profesión de fe, la confesión de fe, la declaración o la señal de la fe, posteriormente era ¿qué? Circuncidar el prepucio. En este caso, obviamente, lo hacían desde los niños desde el 8º día. Eso aparece, si no estoy mal, en Génesis capítulo 17. Ustedes lo pueden ver allá. Vale resaltar que el apóstol Pablo compara también la circuncisión, como les vengo diciendo, y como lo dijo mi estimado Gabriel, la compara con el mismo bautismo. Dejando claro que son totalmente analógicos. Escuchen, totalmente analógicos. Vamos a leer aquí un momentico esto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Cuáles fueron los buenos resultados o los objetivos o los logros adquiridos? ¿Cuáles fueron los logros adquiridos por Abraham según su carne? Porque si Abraham fuese justificado, oiga, justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Mire que están hablando de justificación por obras y aquí están hablando según la carne. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es una redundancia, o sea, está diciendo que según la carne es lo mismo que tratar de justificarse por las obras. O sea, lo que él pudo haber hecho en su carne o a través de la carne es lo que el apóstol Pablo llamaría las obras o el intento de justificación por obras. ¿Estoy siendo claro? Ok, si fuese así, si el mismo Abraham por sus propias obras en su carne pudiera haber sido justificado él mismo, aquí dice la Biblia que hubiera tenido de qué? De qué gloriarse. ¿Estoy siendo claro o no? O sea, yo me puedo gloriar si yo mismo me pudiera haber justificado. ¿Por qué? Por las obras que yo pude haber hecho en mi carne. Pero no con quién se pudo gloriar. ¿Ante quién se pudo haber gloriado Abraham por las obras en su carne? Ahora, me voy a adelantar un poquito para contextualizarlos un poco. Pero antes de adelantarme, quiero que alguien me responda acá. ¿Cuál era la obra en su carne por la cual Abraham se pudo haber gloriado? Alguien que me responda aquí, cualquiera. Respóndame rápidamente para proseguir, porque con base en eso es que voy a dar enseñanza para que no crean que yo simplemente estoy aquí armando mi propia estructura de manipulación, ¿no? Para que miren que la palabra fluye sola. Vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Cuál fue la obra en su carne por la cual el mismo Abraham se pudo haber justificado a sí mismo y gloriarse a sí mismo? ¿Cuál fue? Alguien que me escriba ahí rápidamente. ¿Cuál es esa obra de Abraham por la cual él se pudo haber gloriado o justificado él mismo? Ah, bueno, Santiago, mire. Gloria a Dios. Entonces vemos que Carlos Ochoa aquí no está manipulando nada. La palabra fluye, la enseñanza fluye solita. Entonces, gracias Santi por responderme acá. Ya vemos que por aquello que se pudo haber glorificado y justificado el mismo Abraham, pudo haber sido por esa obra de la circuncisión, pero no ante Dios, sino ante quién, quizás ante los hombres, porque él puede decir, yo soy circuncidado, yo soy el pueblo de Dios, y se pudo haber gloriado, pero ante Dios no. Pero continuemos, mire, porque la escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces vamos a mirar aquí qué fue lo que justificó Abraham. Eso ya lo sabemos, yo sé que eso es plastilina, eso es escuelita dominical, pero así nos toca para poder llegar a la verdad. Lo que justificó a Abraham no fue su circuncisión posterior a la fe, sino la fe anterior a la circuncisión. ¿Me copian mis pequeños saltamontes? Repito, lo que justificó a Abraham no fue su circuncisión posterior a la fe, sino la fe que antecedía a dicha circuncisión. O sea, en otras palabras, Dios justificó a Abraham antes de su circuncisión. Y justificó a Abraham antes de haber obedecido al mandato de la circuncisión. ¿La están cogiendo o no la están cogiendo? Dios no dijo, esperemos a que se circuncide para yo justificarlo. No, lo justificó, lo declaró justo y posteriormente Abraham se circuncidó. Pablo, ¿para qué está enseñando eso? A los romanos, ¿para qué les importa eso? A nosotros como cristianos, ¿para qué nos importa eso? Pues hermanos, dicho por ustedes mismos, la circuncisión es arquetipo del bautismo. A mí me parece lamentable y triste, y perdónenme que se los diga, con mucho respeto lo digo, que hoy en día hablarles acerca del bautismo, realmente como están las escrituras, a muchos hermanos, es como mencionarles a los mismos judíos la ineficacia de la circuncisión. Es lo mismo, no hay diferencia entre unos y otros. Muchos critican la fe arraigada que tienen los judíos con la circuncisión, pero esos mismos que critican esa fe arraigada con la circuncisión son los mismos que tienen el mismo dogma, que es el arquetipo arraigado al punto de que condenan a las personas si no la alcanzaron. Es igual, la fiel copia judía en los cristianos, la fiel copia del mismo arquetipo mencionado por Pablo. La misma. ¿Y la gracia? ¿Y la gracia? ¿Dónde está la gracia? ¿Acaso no fueron salvos antes? O sea, que los salvó fue el agua. O sea, los salvó el agua. Como a los judíos los salvó o los justificó la circuncisión. Es lo mismo. Es el mismo perro con diferente collar. Pues es una expresión paisa para que no se duelan muchos porque hay gente que es muy sensible con esto. Es una expresión. Pero al que obra, oiga, me parece interesante, es porque esa circuncisión la está llamando el apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo el apóstol Pablo está llamando a la circuncisión? ¿La está llamando qué? ¿Una qué? Pablo está llamando a la circuncisión nada más y nada menos que una obra. Por tercera vez se lo digo, obra. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta es una palabra que a mí me confronta mucho porque hay personas que en estos momentos literalmente creen que son salvos porque esa es la deuda que Dios tiene con ellos porque se bautizaron. Dios está en deuda conmigo en temas de salvación porque yo me bauticé. Así como el judío también cree ser salvo porque se circuncidó.
Entonces Dios está en deuda contigo porque te bautizaste. Pero es que venga, es que el que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. O sea que hay una deuda contigo, pero ¿dónde queda la gracia? ¿Pero dónde queda la gracia? ¿Lo hiciste tú o lo hizo el Señor? ¿O lo hizo el Señor? ¿O aquí en ese arquetipo? Ah, no, es que ahí tampoco es arquetipo. O sea, ya tenemos un arquetipo que se rajó ahorita, pero se va a volver a rajar aquí. No, en este aspecto tampoco es arquetipo, tampoco. Entonces, ¿en qué? ¿En qué es arquetipo? ¿En qué es un símil la circuncisión del bautismo? Que me expliquen, que salgan los maestros a explicarme en qué es un símil y un arquetipo la circuncisión al bautismo. Eso sí, me lo van a tener que explicar justificados en las escrituras. El que en la misma escritura me van a tener que justificar también en qué no es arquetipo. Lo van a tener que hacer, pero no van a poder. Porque es que Pablo es el que está enseñando eso. ¿A quién? A gentiles. El apóstol Pablo está enseñando está cogiendo una temática judía y la está llevando al pueblo gentil para decir es que entre ellos y ustedes no hay nada diferente, porque de fe a fe es la justificación. Que de fe a fe es la justificación. Desde la fe de Abraham hasta la fe en Cristo Jesús es la justificación. Porque al que obra, eso no lo van a poder responder. Escuchen, porque esto es una obra. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sino que, ¿qué? Más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo les hago una pregunta a ustedes sensata. Aquí está hablando de judíos con la circuncisión, con todo el asunto. ¿Y por qué en el versículo 5 ya está hablando en términos generales de todos los creyentes? Ya en el verso 5 no está hablando necesariamente, no es que si los judíos obran, no, está hablando de todos, porque el que obra o el que no obra. Porque utiliza una ilustración judía para traerlo a una realidad cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Es clara la respuesta, porque es un símil, porque como decía Gabriel, es un arquetipo, pero no solamente en algunas partes que les conviene, es un arquetipo en todo el sentido de la palabra. Simple. Entonces aquí el versículo es muy claro, sino que justifica al que cree y su fe le es contada por justicia. Y mire que aquí están desvinculando la fe de las obras y paradójicamente está llamando a la circuncisión una obra, aquella cual que es el arquetipo del bautismo. Bautismo, arquetipo de circuncisión. Por las mismas palabras del apóstol Pablo, la circuncisión es una obra que no justifica a nadie. Y continúa diciendo que lo que justifica no son las obras, sino que la fe en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, ahí miren el texto, miren, todo está subrayado, no estamos forzando nada. Oiga, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, o sea, justificación sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Oiga, ya están hablando de perdón de pecados, sin obras, sino por fe. Moléstele al que le moleste, por fe. Continúa diciendo, después, esta bienaventuranza solamente, Oigan, por favor, se lo digo con todo mi corazón, atiendan a la palabra de Dios, no Carlos Ochoa, atiendan a la palabra de Dios y dejen de creer en mitos y leyendas. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, eso es una pregunta retórica. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, esto también es para ustedes como iglesia. Y está comparando la obra de la circuncisión con el mismo bautismo, mis hermanos, porque es analógico y es arquetipo como ustedes mismos lo acabaron de declarar. Entonces no solamente les está hablando a los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Antes de ser circuncidado, antes. Escúchenme, cójanse de sus sillas por un momento, porque se viene una bomba. Presten atención con estos dos versículos que son bomba. Va a desmitificar todo ese asunto de una vez por todas. Mire, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? O sea, la justificación a Abraham, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En otras palabras, ¿cómo fue Abraham justificado por Dios cuando se circuncidó o antes de haberse circuncidado? Si ustedes leen Génesis capítulo 17, se dan cuenta que la circuncisión era un mandamiento, así como mucho hoy en día hoy dice, no, es que el que no se bautiza es un mandamiento. Claro que es un mandamiento, nadie está diciendo que no, cabezón es esto, nadie está diciendo que no, es un mandamiento. Pero lo que está enseñando la Biblia de forma clara, mis pequeños saltamontes y a veces cabeciduros cerrados, es que no van a ser justificados por el mandamiento. El mandamiento es la consecuencia de ser justificados. El mandamiento es la consecuencia de ser justificados. Pero hoy en día muchos creen que por obedecerle a Dios ya van a ser justificados. Mentirosos. Esos son obras, Esa es la simple consecuencia de usted creerle a Dios. Tú no vas a ser bueno ni vas a hacer absolutamente nada para pretender tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú simplemente lo tienes y después de que lo tienes, todo lo demás va a ser consecuencia de tener a Dios en tu vida. Pero hoy en día nos quieren enseñar muchos maestros lo contrario. Haz esto para que venga sobre ti esto. Haz esto para que seas salvo. Haz esto. Eso es falso de toda falsedad. Eso no enseñan las Escrituras. Desde Abraham hasta Jesús no enseñan eso las Escrituras. Pablo nos está enseñando eso aquí. Miren el bombazo, si lo quiere aceptar usted. ¿Dónde se justificó Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Lo dice muy fácil el unicitario, mucho antes. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. De modo que lo que dice el unicitario es cierto. Pasaron muchísimos años antes de Abraham justificarse. Antes de Abraham circuncidarse, porque lo justificó Dios muchos años antes de eso. Y es el arquetipo del bautismo, ¿o no? Los mismos maestros suyos los enseñan. Sus mismos maestros los enseñan. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo de la palabra. Que no pueden negar la palabra. Continúa. Miren el bombazo. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Hay el mismo texto. Entonces lo que está diciendo aquí unisectario es simplemente corroborando lo que ya dicen las Escrituras. Y Carlos Ochoa nos está inventando. Dios justificó al padre de usted
en fe y al Padre mío en fe, porque es que Abraham es nuestro Padre en fe, pues por lo menos simbólicamente hablando, eso dice el mismo apóstol Pablo, nuestro Padre en la fe. Abraham fue justificado antes de hacer la obra de la circuncisión, la cual es arquetipo del bautismo. La cual es arquetipo del bautismo. ¿O no? Miren el bombazo mayor aquí. Y recibió la circuncisión como señal. Al que está dogmatizado, yo sé que esto no lo va a hacer, lo va a ignorar, va a pasar la página más, se va a desconectar del canal de YouTube, se va a desconectar, no, apaguemos eso, Carlos está diciendo un montón de herejías. Si eso son herejías para usted, si la Biblia es una herejía para usted de forma tan clara, ya cada cual. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Qué está diciendo el versículo? Se circuncidó como respuesta y señal a la justificación que ya había recibido de Dios. Yo sé que esto molesta a muchos, pero es la Biblia. Abraham se justificó por Dios antes de ser circuncidado, que es el arquetipo del bautismo. Tú mismo lo crees, mi estimado amigo, que crees en la salvación por aguas. Tú mismo crees que la circuncisión es el arquetipo, es el símil del bautismo. Entonces, si tú mismo lo crees, no te contradigas con tu propia fe. Acéptalo simplemente y ya, acéptalo. La justificación vino previa a la obediencia del mismo mandamiento. La justificación vino previa a la obediencia del mismo mandamiento. Porque si hubiese sido por obediencia, no sería por gracia, sino por obras. Mira el bombazo, fue el sello y la señal de haber creído. Por eso es lo que yo, Carlos Ochoa, viene enseñando hace mucho tiempo. Eso es lo que yo vengo enseñando. Hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque esa es la señal, esa es la evidencia, es lo que tú tienes que demostrar que realmente eres hijo de Dios porque creíste. Y yo siempre lo he dicho, tú te bautizas porque eres hijo de Dios. Tú no te bautizas para ser hijo de Dios. Tú obedeces porque eres hijo de Dios. Tú no obedeces para ser hijo de Dios porque ningún hijo de Dios va a obedecer. Sentido común, cabezones. Uno que no es hijo de Dios no obedece. Yo creo que no necesitamos 5 neuronas para eso. Si tú obedeces es porque eres hijo de Dios. Pero tú no tienes que obedecer para hacerlo. Perdónenme, hermanos, pero es la realidad. ¿A quién se le quemó un fusible en la cabeza para decir tal tontería que porque tú vas a hacer algo vas a ser hijo de Dios? Eso no lo enseñan las escrituras. Tú haces las cosas por la gracia de Dios, porque a Él le plació que las hiciera. La palabra de Dios dice muy claro que Él preparó caminos de antemano para que anduviésemos en ellos. No como dice la canción, yo hago camino al andar. No, tú no haces camino al andar, eso lo hará el mundo. Pero tú en Cristo estás caminando sobre caminos que Dios preparó previamente para ti, para que anduvieses en ellos. Esto es señal y sello de que tú has sido justificado, pero jamás va a ser una señal y un sello para justificarte. Eso es lo que enseñan muchos y eso es falso. ¿Por qué me bautizo yo? ¿Y por qué creo en el bautismo yo? Porque soy hijo de Dios y porque obedezco a Dios. Y saben que lo tremendo, que la circuncisión era obediencia, y la circuncisión, si tú lees en Génesis 17, dice que era necesario para entrar en el pacto, pero curiosamente el pacto ya había venido sobre Abraham.